buenas tardes a todos. Bienvenidos pues a esta quinta conferencia del ciclo Internet y las nuevas tecnologías crean nuevas profesiones. Volvemos a retomar el ciclo después del verano y bueno, como siempre, como hacemos en todos estos eventos, pues empezar a saludar, por supuesto a saludar a los de la sala, saludar a la gente que nos está siguiendo online, saludar a la gente que nos siga en Twitter. Hemos creado un hashtag para este evento que es FTBlogger con 2 Gs y bueno, pues yo creo que tenemos una profesión. Yo se lo comentaba a los dos ponentes que cuando hemos propuesto lo de invitaros a venir aquí es una de las más polémicas. Había mucha gente que decía, nada, es imposible ganarse la vida con eso de los blogs. Y otros, en cambio, que estoy seguro que habéis venido con mucho hambre de saber si no se puede ganar la vida con esto de los blogs. Entonces yo creo que tenemos dos invitados fantásticos con dos visiones complementarias. Por una parte, pues Antonio Ortiz, que está aquí a mi derecha, que es cofundador de la mayor red de blog que hay o una de las mayores redes de blog que hay en la blogosfera hispana, que es Weblog SL, y bueno, pues también tiene su experiencia como bloguero con su blog Error 500, que está en el top 25, según estaba viendo el otro día en Bitácoras, ¿no? Y yo creo que él nos va a dar una visión desde el punto de vista de los que han creado un modelo de negocio en el que de estas, no sé si se llaman granjas de blog verticales o cómo le llamáis, o redes de blog verticales, y nos contará un poco de qué modo pensaron, crearon esa red y de qué modo se hace dinero con esa red y de qué modo, digamos, se crea riqueza con esa red de blog. Por otra parte está Carlos Rebato, que es un blogger, tiene su blog personal La Vida es Beta y a su vez trabaja en otra red de blog de las más importantes, también compitiendo con la de Antonio, que es Hipertextual, ¿no? Bueno, entonces antes de introducir, porque si no quedaría poco trabajo solo para mí, solo el hacer esto, he estado pues rebuscando un poco datos sobre blog, que yo creo que serían tal vez interesantes para introducir el tema, ¿no? Bueno, aparte de esto que hemos dicho, de cuáles son estas redes de blog, que son de las primeras, una de las cosas que me ha resultado curiosa cuando he estado consultando Bitácoras o cuando he estado consultando a Nielsen, es que en los blogs pasa una cosa que yo no tengo una explicación, no sé si los invitados van a tener una explicación. Los creadores de blog son en un 70%, en un casi un 80%, son hombres. Los lectores de blog, sin embargo, están casi repartidos al 50%. Hay un 53%, según decía Nielsen, de lectores que son hombres y un 47% de lectores que son mujeres. Pero el 78% en la blogosfera hispana y casi 2/3, cuando son datos de Tecnorat y de todo el mundo, pues son hombres. Entonces, bueno, pues ahí hay, no sé, parece que la profesión de escribir blog es más masculina, no sé, es como ser luchador de sumo o corredor de Fórmula 1, no sé. Para mí es una de las curiosidades que he visto jugando con los datos, ¿no? Después, el 80% de los bloggers, de los creadores de blog, están entre 19 y 44 años, ¿no? Que es mayor que la proporción de gente, internautas, que están en esa franja de edad, ¿no? Y en cifras, aunque son poco, yo creo que son poco fiables, pues se hablaba de cifras entre 126 millones de blogs y 200 millones de blogs en todo el mundo, y creándose blog a un ritmo como de unos 40.000 o 42.000 al día, ¿no? Pero hay una cifra que sí que me ha llamado la atención y que yo creo también merece la pena resaltar, es el mundo de los blogs como un medio de información y de comunicación y de debate. Crece en audiencia, al menos en España, un 13% anualmente. Ha crecido en el último año un 13%. Pero es que además los blogs profesionales han crecido más en audiencia, han crecido un 19%. O sea que yo no conozco ahora mismo ninguna audiencia de ningún medio que crezca a ese ritmo, con lo cual yo creo que estamos en algo que tiene probablemente más potencial que el que te daría un análisis superficial. Bueno, y esto es todo lo que he conseguido encontrar, excepto una frase que iniciaba un estudio de Tecnorati, de un analista que decía: cada vez más bloggers
están haciendo más dinero a partir de los blogs. Esta es una de las razones de por qué hemos incluido bloggers profesionales en las profesiones de futuro y en las profesiones que se están creando y que, desde luego, uno no está aprendiendo en un sitio concreto, no se aprende en un sitio concreto ser blog. Bueno, mi parte ya está hecha, ya me callo y va a empezar su charla, pues, Antonio, ¿de acuerdo? Antonio, es tu turno. Gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Pepe, por la generosa introducción y también por estar aquí pudiendo compartir este rato. Mi nombre es Antonio Ortiz, soy uno de los cofundadores de una empresa que se llama Vuelos SL, que empezamos con esto de los blogs y con buscar hacer negocio con los blogs allá por 2004. Y bueno, creo que una de las ventajas de hablar de blogs años después, que no tenían el resto de profesiones del ciclo, es que, digamos que es una temática, una materia, un contexto que es más conocido. Quien más, quien menos del sector ha conocido algún blog desde el punto de vista del lector, o tiene su propio blog, o por lo menos ha flirteado con la herramienta, y creo que eso también nos permite, a lo mejor no contar lo más básico, pero sí echar un ojo atrás a ver qué ha pasado en estos años con el mundo de los blogs. Por eso los 4 puntitos muy rápidos que yo traigo para que comentemos antes de que empecemos la parte de preguntas y de debate. Bueno, es ver si hay un mercado realmente para esto de los blogs, cómo ha nacido, cómo encaja en el mercado de los contenidos de Internet, que es el que realmente existe, ¿no? Bueno, qué hace un perfil de blogger profesional a día de hoy y, un poco las perspectivas de futuro que por lo menos de Vuelo SL pues vemos. Bueno, a mí me gusta mucho esta imagen para describir el mundo de los blogs y que se la robé a Genís Roca, no es mía, sino que él identificaba mucho los blogs con el SAE 600, en el sentido de que esto de las bitácoras y de los blogs fueron la primera forma en que las clases medias de Internet, los usuarios no avanzados, los que no saben qué es un HTML, los que no saben qué es un FTP, los que no saben programar, los que no saben CSS, los que no saben acrónimos raros de Internet, podían tener una presencia online. Y la podían tener gratis, la podían tener fácil y la podían tener de una forma instantánea y muy fácil de mantener. Y por eso se convirtieron, digamos, en el análogo al SAE 600. La mejor forma para meterme en Internet y tener una presencia y hacer algo era, pues eso, haciendo un blog. Claro, que ha pasado algo que muchos han etiquetado con la coletilla de la muerte de los blogs, y ese algo tiene que ver un poco también con estas cifras. En 2008 estábamos un poco en pleno auge. Si bien en Estados Unidos fue 2005-2006, en 2008 parecía que los blogs se iban a comer el mundo, o por lo menos se iban a comer España entera, ¿no? Universal McCann daba 4 millones de bloggers. El estudio había que mirarlo un poco la metodología y tal, podía ser cuestionable algunas cosas, pero daba un orden de magnitud realmente contundente, ¿verdad? De 4 millones de personas creando publicaciones, contando cosas a través de blogs. Y claro, la bajona o el contrapunto viene con Nielsen en 2010, que dice, eso de la fiesta se ha acabado, realmente aquí bloggers que queden escribiendo en España 200.000 y rozándolo. Claro, aquí en estos últimos años ha pasado algo, y ese ha pasado algo tiene que ver mucho también con otros instrumentos. Si el mercado de los automóviles, cada uno tiene, digamos, algo acorde a sus necesidades. Hay quien tiene un familiar, hay quien tiene un deportivo, hay quien prefiere una moto. En fin, cada uno busca el vehículo acorde a sus necesidades. Con la presencia online también ha ocurrido algo parecido. No todo el mundo necesita tener una publicación, pero hay huecos que antes cubrían los blogs o que cubrían los blogs en su inicio, que se han ido llenando con herramientas especializadas. Si yo quiero contar que la niña de mi clase me ha mirado y quiero contárselo solo a mis amigos, a lo mejor un blog en el que se entere todo el planeta no es el sitio, ¿no? Si yo quiero decir, mira qué foto de gato más chula me he encontrado, pues mira, a lo mejor eso lo puedo hacer en Twitter porque es un mensaje muy cortito y si cabe en un Twitter, pues no lo escribo en un blog. Entonces, ese tipo de cosas que se hacían al principio con los blogs más personales, quizás, pues se han ido trasladando a herramientas que están especializadas. Para interactuar mucho, para conversar, pues Twitter está más optimizado. Y para, digamos, tener relaciones con los amigos y compartir cosas ahí, pues está el Twenty, está Facebook, y luego han aparecido otros más, con Tumblr, podemos hablar de Flickr, de los Fotologs, en definitiva, que lo que en 2008 parecía que iba a ser algo hegemónico en la red, desde el punto de vista de los creadores, al final no ha sido tanto. Y luego había otro cambio que refleja este análisis que hace Tenorati,
que viene a contar un poco que un fenómeno que era 100% amateur en sus comienzos, que digamos era todo el mundo pues muy vocacional, estos datos que son de un estudio realizado a final de 2009, pintaba que ya el 28% de los que escribían blogs lo hacían con un interés pues profesional, ya sea porque cobraban por escribir para una empresa, porque su publicación la explotaban publicitariamente, o porque, digamos, el blog era su escaparate profesional a través del que conseguían pues hacer marketing o conseguir ventas. En definitiva, no es realmente a la mayoría de la blogosfera, ni mucho menos, pero para un fenómeno que empezó siendo totalmente amateur, pues realmente es un cambio significativo. ¿Qué es lo que yo creo que está desapareciendo un poco de la blogosfera? Pues por desgracia muchos blogs personal, ¿no? El blog de la persona que tiene un tinte autobiográfico, que cuenta cosas más personales y que de alguna manera se está desplazando mucho a otro tipo de plataformas. Quedan algunos y queda un género que me gusta, que me cae muy simpático, pero está desapareciendo. Luego hay otro que sí se mantiene, y que se mantiene cada vez creo que más fuerte, que es quienes quieren hacer con el blog un poco de, bueno, lo podemos llamar marca personal. Yo soy un profesional de la disciplina X y tengo un blog, una publicación en la que comparto mis conocimientos, mis experiencias, mis análisis y ese blog me sirve para darme a conocer, para conectarme con gente de mi sector, digamos que es un currículum bastante más vivo que la hoja que tú puedes presentar cuando quieres entrar a una empresa, ¿no? Aquí está, sé PHP, o sé mucho de motores de combustión, pero si tú tienes un blog y demuestras ahí realmente tu conocimiento, tu análisis y compartes, pues es realmente algo mucho más palpable, ¿no? Creo que a veces la visión de qué se puede ganar con un blog está muy relacionada a que cuánto dinero llega el día 30 a mi cuenta corriente, pero realmente esto es un valor que quien lo hace bien, este es un ejemplo de Berto Pena, quien lo hace bien lo sabe luego explotar realmente de una forma muy interesante. También están permaneciendo los temáticos amateur, es decir, son gente a la que Twitter no les vale y Facebook tampoco. Son gente que quiere contar cosas y digamos que esas ganas de contar no se le puede limitar a 140 caracteres. Son gente que podemos asimilar a los que hacían fanzines en los 80 a lo mejor. Bueno, este es un ejemplo, Urloki, y muy conectados con ellos estamos nosotros. Nosotros somos una empresa que hace publicaciones en formato blog. Son verticales porque cada una está centrada en un tema muy concreto. Huyen mucho de la aproximación portal que era de los años 90, ¿no? En que tú ibas a Eresmas o ibas a Terra y digamos te querían presentar todo y todo en una misma página. Esto es realmente una posición diferente de ir buscando nichos muy determinados y que viven de la explotación comercial publicitaria, como el 99,9% de los medios online, creo, ¿no? Menos Murdos, que está intentando cobrar, pero bueno, los demás estamos en otra cosa. Y bueno, también están permaneciendo las empresas que utilizan blogs y comunidades para intentar conectar directamente con sus públicos objetivos. Este es un ejemplo de Coca-Cola, cuyo blog hacemos nosotros, todo se ha dicho, y que hay un montón de empresas que están utilizando este tipo de comunicaciones para contactar directamente con la gente que le interesa o con sus clientes o con quien quieren que sean sus clientes. En definitiva, hay una cosa que yo sí quiero hablar, y ya hablando de mercado y de vivir de los blogs, que es que no hay un mercado de los blogs. Es decir, no hay por ahí un sitio donde digamos que los blogs compiten entre sí y al que va primero en un ranking le dan dinero. Eso realmente no existe. Existe un mercado de la publicidad online en el que los blogs son una de las opciones entre muchas y muchas, y en un sentido amplio compiten con los medios tradicionales, compiten con las redes sociales, compiten hasta con los buscadores en un sentido amplio de la publi online. Entonces, cuando siempre nos hablan de ranking, ¿no? de que los blogs son los primeros y tal, en realidad los blogs crecieron mucho por una cuestión de simbiosis o de cooperación, ¿no? Los blogs subieron mucho en los últimos 5 o 6 años porque se enlazaban mucho, porque compartían lectores, ¿no? Yo te mandaba lectores a ti, tú me mandabas lectores a mí, nos enlazábamos mucho, que eso también le gustaba mucho a Google, y eso fue uno de los impulsores, no la competencia entre ellos, sino al revés, la cooperación entre ellos. Y en términos de ahora de quiero hacer negocio con un blog, hay que olvidar que compites en el mundo de los blogs, se compite en el mundo de la publicidad online, que es el que existe, ¿no? Y a la hora de aproximarse al negocio, digamos, la gente que está utilizando blogs o las redes de blogs, creo que están tomando dos aproximaciones con matices, ¿no? Hay gente que está un poco en tierra entre las dos, pero prácticamente son dos aproximaciones. Una
que apuesta por vender el CPM, perdón por los palabras, viene a ser lo que te pagan por el número de impresiones, y además CPM más dinero ganas en la publicidad online. Son gente que quiere vender la publicidad cara, que quiere que las campañas que se hagan en sus sitios sean de branding, que claro, para conseguir eso tienen que tener cierto prestigio, tienen que pagar contenido y tienen que hacerlo bien, y eso tiene un coste, tienen que invertir bastante en contenidos, que se pueden favorecer del social media en el sentido de que se hacen contenidos chulos, pues la gente los comparte en Twitter, los comparte en Facebook, etcétera, y pueden crear cierta comunidad alrededor de esos sitios. Es decir, luchan por tener un público fiel, luchan por tener alguien que venga todos los días a ese sitio, alguien que participe, etcétera. Y luego hay posicionamientos que son diferentes. Son posicionamientos más basados en publicidad por clic, el archiconocido AdSense de Google, por ejemplo, o en publicidad CPA. CPA es que te paguen cuando el usuario realiza una acción en otro sitio, contrata un seguro o pide información de una tarjeta bancaria, etcétera, ¿no? Entonces son gente que necesita hacer otro tipo de cosas. ¿Qué cosas tiene que hacer? Pues tiene que hacer muy bien el SEO. Si tienen que tener que ese contenido que quieren rentabilizar esté muy bien posicionado en buscadores. Tienen que mantener los costes bajos, porque la publicidad por clic de AdSense pues paga muy poquito dinero, no es algo con lo que te compres un yate, a no ser que tenga 100.000 millones de visitas. Y en definitiva son las dos aproximaciones que la gente que está haciendo blogs y quiere rentabilizarlos pues está utilizando. Y bueno, estoy yendo un poco deprisa, pero es que creo que lo más interesante va a ser cuando empiece la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace un blogger profesional o qué perfil tiene? Bueno, a día de hoy en Vuelo SL tenemos un 10% de gente que se dedica 100% a esto, es decir, gente que vive de escribir blogs con nosotros, y un 90% de gente que está a tiempo parcial. Esto tiene que ver realmente con dos cosas, el por qué este 90-10, ¿no? Tiene que ver, por un lado, por el tipo de editor que buscamos, que luego lo comentaré un poquito más, pero buscamos más el perfil de alguien que sea experto de un tema, mejor o anteponiéndolo a que sea un gran comunicador o un buen periodista. Ahora hablaremos un poco más de eso. Y tiene que ver también con las posibilidades económicas. Y nosotros tenemos publicaciones que son del top 3 o del top 5 en España de audiencia en su sector, ya sea motor, ya sea en tecnología, ya sea en moda, y hay otras que todavía no han llegado a ese. Entonces, hasta que no estás en top 3, top 5 o por lo menos top 8, realmente la rentabilidad del contenido caro son más difíciles de conseguir, ¿no? Y el futuro de qué posibilidades hay de trabajo de blogger, bueno, si queréis lo podemos discutir en las preguntas, pero yo creo que va a depender mucho de cómo se mueve la publicidad online. Si va a haber publicidad más cara, más de branding, más de precio alto, más de marca, hay más posibilidades para la gente que crea contenidos de poder rentabilizar sus sitios. Si la publicidad online crece por el lado de la publicidad por objetivos, de Google, de CPAs, etcétera, es bastante más difícil para las empresas de contenido competir con los que tienen inventario infinito, que lo llamo yo, ¿no? Es Facebook, es 20, este tipo de plataformas, son foros, son otro tipo de historias, ¿no? Cualidades de un blogger. Bueno, estas serían las tres que yo me pediría, ¿no? Es donde yo creo que se mueve un poco lo que es un blogger que pueda destacar o que pueda llamar la atención. Está el dominio y la pasión de la temática, la capacidad de comunicación y luego el dominio de la tecnología y el entorno Internet. Para mí la más importante y la fundamental, la condición necesaria es la primera. Es decir, la gente no va a un blog, digamos, con el mismo contexto, con la misma idea a la que se va a un medio generalista. Voy a un blog porque voy a buscar algo muy específico, voy a buscar a alguien que sepa de este tema, voy a buscar a alguien que sea experto, voy a alguien que sepa, pues no sé, desentrañar, analizar, realmente contar lo realmente relevante de esta temática. Para, digamos, estar un poco al día de un poco de todo, esa necesidad ya está cubierta desde hace muchos años, tanto online como offline. Pero el acceso al experto, el acceso al que es un profesional de la materia, eso lo han abierto mucho los blogs, que antes eran bastante más difícil, y yo creo que es lo más importante para que un blogger pues tenga un gran desempeño, ¿no? Luego hay una capacidad de comunicación, por supuesto, si tienes la carrera de periodismo, si eres un buen comunicador, si escribes bien, si estás dotado para contar las cosas y simplificarlas y resumirlas bien, pues es un valor muy, muy necesario también.
Y por último está el dominio de la tecnología y el entorno Internet. Esto tiene que ver tanto con usar las herramientas online, pero más que por la herramienta en sí, por entender cosas como cómo se gestiona una conversación en comentarios en un medio. Tiene que ver cosas como cómo se mueve una noticia una vez hecha por sitios sociales, por buscadores, etcétera. Tiene más que ver con eso que realmente con aprender a usar un software, porque eso todo el mundo lo aprendemos si los ponemos, ¿no? Y bueno, futuro, y termino ya. Nos viene una cosa que se llama Demand Media. Demand Media, si le podéis echar un vistazo, son una empresa americana. Esta empresa americana hace una cosa que es: tengo robotitos, algoritmos que me buscan que está caliente en Internet. Se muere Michael Jackson. Bueno, pues entonces hay muchos tweets sobre Michael Jackson, hay muchas noticias sobre Michael Jackson. Entonces el robot de Demand Media dice: hay que escribir de Michael Jackson. Y luego, ¿qué es lo que tiene esta empresa? Pues tiene un ejército, tiene un montón de gente que escribe por ellos bajo demanda. Le sale: oye, puedes escribir de Michael Jackson, ¿te apetece? Sí. Pues a través del software todavía no hay ninguna gestión humana. Es decir, todo esto lo está haciendo los robots de NVIDIA. A través de esos robots, pues el editor se apunta: venga, yo escribí Michael Jackson, y le dan una plantilla para escribir un artículo que encaje cojonudamente, y perdón por la expresión, en buscadores. Entonces esta gente lo que hace es buscar ese contenido que ahora mismo está candente, que la gente lo va a buscar, buscar un editor de una manera totalmente, pues, sin interferencia de un editor humano, asignarle el artículo y luego publicarlo súper optimizado para buscadores. Y bueno, en Estados Unidos digamos que está explotando ahora mismo como éxito de negocio realmente. ¿Qué resumen qué resumen hago yo? Bueno, que realmente esta gente baja el coste de los contenidos, los súper optimiza todo, de manera que el crear contenidos muy asociados a la satisfacción instantánea de la demanda del usuario, pues lo tienen totalmente encajado. Entonces esta gente pues tiene su negocio, y además no son solo ellos. América Online se ha metido en hacer cosas de este tipo también, vamos, que no son gente pequeña o que vaya a pasar desapercibida, y poco a poco esto va a llegar a otros mercados, incluido España, ¿no? Luego, yo casi el año que viene estoy por intentar dejar de hablar de blogs, porque realmente yo creo que estamos también en una época de mestizaje. Esta es una captura de cosas que hacemos nosotros y que copiamos de las redes sociales. Es decir, nosotros cogemos elementos de las redes sociales como es: tienes un registro, tienes contactos, puedes seguir gente. No queremos ser una red social, ni mucho menos, que para eso ya aquí tienen a 20, pero sí copiamos elementos que queremos que el usuario, por las experiencias que está teniendo cada vez más en Internet, pues acepta, demanda, promueve, le vienen bien, le aportan valor, ¿no? Igual que los medios de comunicación han cogido elementos de los blogs. Si esa isla de comentarios en El País, cada noticia de gente peleándose entre ellas, o del 20 minutos, eso, claro, ese tipo de interacciones han sido, pues bueno, nacieron en el mundo de los blogs, y los medios pues la han ido cogiendo. Y la han ido cogiendo hasta el punto también de complementar su oferta de contenidos con blogs. En definitiva, yo creo que hacia donde vamos es hacia esto. Cada vez es más difícil tener estancos muy bien diferenciados de qué es un blog, qué es una red social, qué es un medio tradicional, porque las cosas que hace El País ahora no son de medio tradicional, son de medio muy innovador. Entonces, bueno, la palabra blog tiene su vigencia, porque para nosotros es muy importante la cultura blog, que tiene que ver con el enlace, con ser personal, con estar en los comentarios, pero como experiencia de usuario nosotros cada vez vamos a apostar más por amplificar, ¿no? Por no quedarnos en lees 10 artículos y si acaso puedes dejar un comentario. Y bueno, creo que es todo, espero no haberme alargado demasiado, y hablamos luego en el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a complementar la visión antes de las preguntas con todo lo que Carlos nos va a contar como un trabajador de este asunto. Carlos. Antonio os está dando, lo primero, hola a todos. Antonio está dando una visión, yo creo, un poco más de las redes, de los blogs, en tal como sí. Y bueno, a mí me gustaría centrarme un poco más en la figura del blogger, ¿no? En la figura del blogger, que bueno, en mi caso es blogger profesional, y también un poco complementarlo con esos perfiles que ha ido diciendo Antonio, ¿no? De cuánta gente se dedica profesionalmente a ellos, cuánta gente lo complementa como un hobby, un poco cómo se reparte, ¿no? Bueno, lo primero empezar, yo soy blogger profesional por un lado, pero por otro lado soy estudiante de medicina, de ahí en parte el título de mi presentación, Anatomía de un blogger, en el que voy a intentar ir seccionando un poquito
todas las cualidades, todas las diferentes perspectivas de las que se puede estudiar un blogger. Para pasar. Gracias. Bueno. Me gustaría empezar con una cita de Armand Ribot, que es un médico psicólogo francés, que dice: la pasión es una emoción crónica. Yo creo que es, en el fondo, la pasión, definida muy ampliamente, es lo que está detrás ahora mismo o lo que debería estar, en mi opinión, detrás de cualquier blogger, o lo que responde en muchos casos a esa definición, ¿no? La pasión es lo que mueve a una persona a coger y porque sí, poner sus contenidos, ¿no? A mí me gusta X tema. En general, bueno, el inicio de los blogs está muy asociado con la tecnología, y porque me apasiona, porque me gusta y quiero compartir esa pasión, la pongo en la red, la pongo a disposición de los demás. Y lo más importante, porque eso ya ocurría, había gente que comunicaba su pasión, pero lo más importante es que gracias al formato blog, por primera vez esa pasión recibe un feedback, recibe un trackback, es decir, es recíproca. Un blogger habla sobre lo que le apasiona y al mismo tiempo se conecta con gente a la que le apasionan o le gustan las mismas cosas que a él, ¿no? Esto es un extracto de conversación ficticia de una discoteca en el que dice: ¿estudias o trabajas? Y otro dice: trabajo, y dice: soy blogger. Y entonces otro se queda como... y no sabe qué decirle. ¿Por qué no sabe qué decirle? Porque blogger es una profesión nueva. Todavía, lo decía antes Andrés Antonio, en 2004, cuando Weblogs empezó su andadura, en el 2005, cuando empezó Hipertextual, que es la red en la que yo estoy, los blogs eran todavía algo muy caótico. Ahora es cada vez algo un poco más conocido, pero todavía el blogger es una figura un poco mítica, ¿no? Un poco ahí que no se sabe muy bien lo que hace. Simplemente escribe, no se sabe lo que hace, no es una figura que acabe de perfilarse. Bueno, estas dos frases me parecen muy importantes para luego redefinir un poco lo que va a ser el blogger. Un blog es solo un formato. Es decir, un blog no es más que una manera de exponer un contenido. No es más que una manera de presentarlo, por así decirlo, con sus reglas, que son más variables, que son más dinámicas, que son menos dinámicas, pero en el fondo no es más que una manera de ponerlo. Y luego un blogger es solo una persona hablando sobre algo. No hay nada más. Lo digo porque cuando dicen: yo voy a hablar de los bloggers profesionales, parece que queda muy bien, o parece que es demasiado abstracto, es como blogger profesional. No. Un blog es un formato, y un blogger es una persona. Lo que cuenta que es a lo que voy ahora, lo que hay detrás de eso. Para empezar, y también para continuar, y también es importante, cuando empieza el fenómeno blog, ese que antes ha estado describiendo Antonio, lo más importante, y me parece muy reseñable, es que cambian las reglas. Las reglas cambian, en parte por lo que mencionaba antes, porque el blogger comunica sobre algo, pero al mismo tiempo recibe en los comentarios una comunicación hacia él sobre ese mismo tema, y porque por primera vez el poder de comunicación se mueve cada vez más hacia el vulgo, se mueve cada vez más hacia el pueblo. Ya no está centralizado en solo unos cuantos medios, en solo unos cuantos periódicos, en solo unas cuantas, en unas agencias puntuales. En los contenidos, la información y la capacidad de transmitir esa información se está moviendo al pueblo. Y esa es a cualquier persona que tenga un mínimo de interés por bloguear. Entonces, ese es el factor diferencial. Entonces, cuando digo que si cambian las reglas ya no es el mismo juego, lo digo porque se han visto muchos casos de que en los blogs la información se mueve de una manera distinta. Y el principal error, la principal manera en la que no puedes entender un blog es intentar aplicar las reglas que intentas aplicar en cualquier medio tradicional. En los blogs la información está viva, en un sentido en el que no se queda ahí, se mueve. Y ahora últimamente, los últimos años, con redes como Facebook o Twitter, cada vez más, no se queda únicamente ahí. Entonces ya no es las reglas, ya no es el mismo juego, ya no puedes entender a un blogger como un periodista pero que trabaja en Internet. No puedes hacer eso, porque entonces te estás dejando en el tintero lo más importante, que en el fondo es una persona que está comunicando sobre algo que le apasiona en un modo de publicación, en un formato que es un blog. Una de las cosas que a mí me parece más bonitas sobre un blogger es que no comparte únicamente un tema. Si yo me pongo a hablar sobre la salida del iPhone 4, únicamente no estoy dando mi salida, o sea, no estoy dando la noticia de la salida sobre el iPhone 4. Además de esa información, de esos datos subjetivos, en los blogs, en el 90% de los casos, y debería ser en el 100%, va la opinión, va el sello personal del blogger. Eso es lo más importante, o lo que en mi opinión yo valoro más a la hora en cualquier blogger y que yo intento hacer, ¿no? Va tu opinión, o sea, la información se complementa con tu opinión y adquiere un valor
1000 veces mayor precisamente porque le estás imprimiendo esa opinión a ese contenido. Cuando yo hablé en su día de la salida del iPhone 4, yo no dije únicamente ha salido, tiene tal, tiene una cámara de tal, tiene una prestación de tal, un hardware de tal, porque para eso miro la parte de atrás de la caja, miro el manual de instrucciones. Yo digo, ¿por qué es un buen teléfono? ¿Por qué es un mal teléfono? Porque y con eso, con cualquier otra noticia, los contenidos, un blogger no está compartiendo únicamente una información, está dando su opinión, está poniendo una parte de su manera de comunicar, de su pasión, que es lo que decía al principio, en ese contenido, ¿no? A mí eso también me parece clave. ¿Cuál es el truco del almendruco? El truco del almendruco para cualquier blogger, y está relacionado también con la opinión, para eso hace falta un poco concentrar un poco todo, ¿no? Hemos estado hablando de los blogs, hemos estado hablando de los bloggers, hemos hablado de la importancia de la pasión, de la importancia de la opinión, pero en el fondo lo que tienes es un blog, una serie de bloggers, porque normalmente escriben más de uno, y unos lectores ávidos, ansiosos por recibir ese contenido. Es solamente peligro, ¿no? Entonces, si quitas todo eso, ¿qué te queda? Pues lo que te queda es el contenido. O sea, lo más importante, lo que un blogger debe cuidar de manera exquisita, de manera espectacular, es el contenido, porque lo que te acaba diferenciando, lo que acaba diferenciando esa información, lo que acaba aportando un valor personal y conjunto como blogger, como blog, a esa información es el contenido. Entonces tú al final lo que tienes es gente que está ansiosa por recibir noticias sobre lo que le gusta, sobre lo que le apasiona. Al 1040, ¿no? Que es el blog donde yo desarrollo sobre todo mi actividad. Es un blog orientado a un público geek, a un público más tecnófilo. Sí, yo sé que si me pongo a hablar sobre filosofía, pues a menos que lo relacione de una manera un poco cogida por los pelos, probablemente no le interese a nadie. Sin embargo, si pongo a relacionar 5 cosas que me gustan de tal sistema operativo, si me pongo a hablar de por qué creo que tal cosa o tal cual otra va a ser un fracaso o va a ser un éxito y aporto mi opinión, la experiencia, y aquí estoy haciendo la experiencia, es abrumadora. O sea, cuando yo doy una noticia, hay un número generalmente alto de comentarios y una respuesta generalmente positiva. Cuando yo digo un post que hice, por ejemplo, sobre cómo utilizo la tecnología en mi día a día, la respuesta fue increíble. O sea, eran comentarios y comentarios y comentarios y comentarios, porque en el fondo lo que está pasando ahí es que se está creando una micro burbuja de gente compartiendo una pasión, de gente compartiendo. Yo escribo porque me gusta la tecnología, porque me gusta el software, porque me gustan las herramientas, porque me gustan las redes sociales, porque creo que la tecnología es la mejor manera la tecnología sirve para, al final del día, para que sea la tecnología es para ayudarte, para mejorar tu vida. Entonces, hay otras personas que tienen esa misma pasión que yo y cuando ven mi contenido reaccionan de manera natural y de manera recíproca hacia él, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que un blogger debe cuidar más es el contenido. También el contenido de un blogger va asociado a él. Antes, por poner el ejemplo de un medio tradicional, pues bueno, estaba el contenido, el artículo, y luego asociado al país. Yo creo que, o el mundo, o lo que fuese, por poner un ejemplo de medio tradicional. Cuando hablamos de bloggers, creo que lo que está ocurriendo es que el contenido se asocia a esa figura. Entonces, es muy divertido a veces cuando yo, por ejemplo, soy relativamente fanático de Apple, ¿no? Entonces, pero bueno, muy fanático. El caso es que hay compañeros en blog que no lo son. Y cuando yo escribo sobre algo, y obviamente me dejo llevar por la opinión, por la pasión, hay otros que te reprochan, no, pues tal editor dice que tal, y lo dice mejor que tú, porque es más listo y más guapo. Pues sí, pero porque es su opinión, no por otra cosa. Entonces, lo que pasa es que se está asociando una opinión, un contenido, una manera de dar ese contenido a un blogger, y eso también es muy importante y muy bonito, ¿no? Porque en el fondo lo que estás desarrollando es una imagen personal, estás desarrollando una manera de comunicar personal y la gente agradece esa manera de comunicar, agradece esa personalización. La gente no solo va a leer un blog, sino que va a leer a los bloggers que hay en él. Y eso es súper importante. Y una de las cosas que a mí me parece más bonitas sobre la profesión de blogger, ¿no? Que una persona se acerca porque valora tu opinión y porque aprecia tu opinión. Y aparte de ser, como digo, bonito y halagante, es un compromiso, ¿no? Porque tienes que saber mantenerlo y tienes que saber aceptar la responsabilidad de que hay gente para la que tu opinión, para la que tu manera de ver la tecnología, en mi caso, o de ver el tema sobre el que sea, tiene un valor. El meollo de la cuestión. ¿Se puede alargar la vida con los blogs? Sí. ¿Es fácil? No es nada fácil. O es como lo veo yo. Aquí seguro que tiene mucha más experiencia Antonio que yo, pero porque yo tampoco me dedico exclusivamente a rentabilizar, ¿no? O a ver cómo los blogs, no es un tema en el que yo me centré, los blogs cómo pueden rentabilizarse, pero yo lo que veo es que no es fácil. O sea, sobre todo al principio había mucha idea, 2006-2007, de que uno se ponía a escribir un blog
metí AdSense y esperaba que viniesen los dólares. Pues no, tampoco es eso, ¿no? Entonces, complementario al dinero hay dos cosas. Estudios científicos recientes han demostrado que los bloggers no nacen debajo de una col. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los bloggers, ¿de dónde salen? Porque también, a mí una de las cosas que me preguntan cuando, bueno, ¿y tú esto? La conversación ficticia a la que me refería, ¿no? ¿Y tú trabajas? ¿No trabajas? Sí, bueno, soy blogger, bueno, tal. ¿Y de dónde ha salido? ¿No? O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo has acabado ahí? ¿No? Es una pregunta importante. Porque en el fondo, o sea, los bloggers, aunque, como decía antes, vienen de un ámbito más tecnófilo, más geek, salen de cualquier lado, por así decirlo. Un blogger profesional no es una figura que se asocie a nada. O sea, no es un blogger profesional, no puede ser un médico, pues obviamente solo puede ser alguien que haya tenido, o sea, en un hospital solo puede ejercer una persona que haya tenido ciertos estudios de medicina, o para diseñar un avión solo puede hacer una persona que haya tenido ciertos estudios aeronáuticos. Para un blogger creo que eso no es necesario, en parte por lo que decía Antonio y en parte por lo que digo yo, porque en el fondo, al final, lo que acaba contando es la pasión. Los 3 requisitos que ponía Antonio, por ejemplo, me parecen perfectos, ¿no? Sobre todo eso, que te apasione, que tengas un relativo conocimiento de los medios de Internet y que tengas una ortografía y una gramática, obviamente, relativamente aceptable, ¿no? Por lo demás, cualquiera puede, por así decirlo, desempeñar esa función de blogger profesional. Aunque cada vez menos el perfil medio de un blogger coincide con el de una persona apasionada por las nuevas tecnologías. Yo es algo que también estoy viendo mucho, ¿no? Los bloggers cada vez se mueven menos en ese sentido, se mueven menos en el sentido de, sí, del típico, al principio era así, típico friki tecnófilo que escribía y al principio la blogosfera se componía en un alto número, sobre todo por gente que escribía sobre, ya sea móviles, ya sea tecnología de consumo, ya sea software, ya sea, con el tiempo todo eso ha ido evolucionando. Un blogger profesional, y eso es sobre todo una tendencia que se ha ido desarrollando mucho últimamente, no se queda únicamente en el ámbito de su propio blog, no se queda únicamente en el soy un blogger, escribo mi artículo, respondo comentarios, adiós. Un blogger sale de ahí, un blogger de ahí pega el salto a Twitter, pega el salto a Facebook, por lo que mencionaba antes, porque el contenido en un blog está vivo, y si un blogger se queda anclado en su propio blog, está perdido, porque se está perdiendo todo lo que ocurre afuera. Entonces, el blogger debe tener constancia en todo momento de que lo que emite, el contenido que crea, el contenido que está dando, que está ofreciendo, no se queda en su blog, sale afuera, sale a Twitter, sale a Facebook, sale a los compartidos de Google Reader, sale en forma de enlaces. Y eso se mueve. Entonces, el blogger únicamente no es una persona, que es a lo que voy, que escribe en un blog. El blogger es una persona que comunica y ese contenido, aparte de ese blog, se comparte en otros blogs de manera de enlaces, se comparte en Twitter con un enlace, se comparte en Facebook con un enlace, se comparte donde sea con una mención. No se queda únicamente estático, no se queda en un sitio, no se queda anclado. El contenido se expande y se pierde. Si cuando yo escribo un artículo, después puedo ver los enlaces que ha habido en Twitter, puedo ver los enlaces que había en Facebook, pero sé que hay un montón que me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo los comentarios que puedo ver en Google Reader, me puedo ver los comentarios que sean energía tal, y uno no puede monitorizar, que es otra cosa a la que veis después, lo que uno genera, que es lo que me refería también al principio cuando cambian las reglas. Antes, cuando das un contenido, podrías observar, por así decirlo, la respuesta a ese contenido. Aquí no, aquí tú lo pones y una vez has dado tu contenido, por así decirlo, está libre, está en lo salvaje, tú ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, has perdido el este. Bueno, y para terminar, me gustaría tocar muy brevemente unos puntos sobre la sostenibilidad y el futuro. Sostenibilidad es una palabra muy rara y es una palabra que demasiado abstracta como para aplicarla al mundo de los blogs. Los blogs son sostenibles y la prueba es evidente. Un modelo de negocio basado en blogs, de nuevo me remito a Antonio porque seguro que lo explicará 1000 veces mejor que yo, depende también de hacia dónde se mueva esa publicidad. Sostenibles, desde luego. Evolución. ¿Hacia dónde evolucionan los blogs? Los blogs desde su desde sus inicios hace ya más de 10 años hasta ahora han sufrido una evolución brutal. Cuando hubo el boom de los blogs, no había cosas que ahora son tan normales como Facebook Connect, como al principio, por poner un ejemplo, pues había mucho más blog roll, se da mucha importancia a los enlaces a otros blogs, las plantillas eran distintas. Los blogs cambian y ponerme ahora a definir todas las cosas que los blogs han cambiado quizás es demasiado largo y no viene a cuento. ¿Hacia dónde van a evolucionar los blogs? Yo creo que sobre todo los blogs van a evolucionar más
en contenido y en cómo se trata y en cómo se relaciona, pero sobre todo debido a factores externos como redes sociales, como Twitter, como Facebook, que a una estructuración o a un cambio del formato del blog en sí, ¿no? Los blogs, tal y como están, yo creo que están bien. Es lo que decía, van a evolucionar como formato, van a evolucionar como medio, van a evolucionar como contenido, ¿no? Entonces, como formato, como manera de exponer un blog, yo no creo que haya demasiados cambios. Como medio, creo que los blogs como medio, y es algo que también puede verse, van a adquirir una relevancia cada vez mayor, y bueno, unas estadísticas últimas de Nielsen lo corroboraban, ¿no? Cada vez hay más gente que va a interesarse en los blogs precisamente por también lo que decía, ese factor diferencial, esa gente hablando sobre algo que le gusta y sobre una opinión. Luego, evolución como contenido. El contenido de los blogs cada vez está menos quieto, y también lo he mencionado, ¿no? Cada vez está menos en el blog, cada vez se queda menos ahí, cada vez hace poco Twitter incorporó sus botones para el tweet this, digamos, coges este contenido y con solo pinchar ese botoncito automáticamente lo trasladas a tu perfil de Twitter. El contenido, la evolución que veo a nivel de contenido es que no se va a quedar ahí, sino que va a saltar. Y bueno, y por lo último, el futuro, ¿no? Es lo último que quiero tocar. El futuro yo creo que es una bebida que se toma fría y que no se debe especular demasiado. Haciendo los blogs, yo a los blogs personalmente les auguro muchísimo futuro, y creo que es algo que, por mucho que parezca que haya explotado, todavía quedan muchas cosas por descubrir, muchas cosas por aprender de ellos y de ello como tal, y que no acaba más que empezar, ¿no? Sobre el futuro, pues tampoco creo que sea propio decir nada. Simplemente, pues, habrá que ir viendo dónde acaba todo. Y bueno, y eso es todo. Bueno, yo creo que ha sido dos interesantísimas charlas, muy complementarias. Hemos aprendido muchas cosas, pero seguro que hay muchas cosas que se nos han quedado como preguntas. Entonces ahora es cuando abrimos turno de preguntas. Yo estaba mirando aquí el Twitter, que está funcionando, pero no veo muchas preguntas, así que empezamos por la sala y empezamos el turno de preguntas. Recordar que intentamos hacer preguntas cortas para que este tiempo que tenemos de preguntas dé para el mayor número de preguntas posible, y pues empezamos ahora mismo. Sí, buenas tardes. Soy Mariela Béjar. Yo quería hacer una pregunta, en realidad. Tú hablabas que no había competición entre bloggers. Yo quiero saber el tema periodismo-bloggers. Yo sé que es muy tocado, es muy reiterativo, pero te voy a citar un ejemplo muy rápido. Hace poco salió la noticia que Facebook iba a lanzar su propio teléfono móvil o su propio teléfono. Y salió esto en una página, en un blog. Y Reuters, como quieran llamarlo, salió el mismo día, a primera hora, diciendo que fuentes cercanas a Facebook negaban totalmente que ellos fuesen a lanzar. Sin embargo, y lo digo en Twitter porque tengo muy activa la participación en Twitter, todo el mundo posteó en blogs el lanzamiento de Facebook, y nadie hicieron caso omiso a la noticia tanto de Reuters, es que no sé cómo lo dicen, y de la BBC. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Es verdad que los bloggers están ganando más influencia que el periodismo, o hay espacio para todos? Eso es lo que quiero saber. Gracias. Bueno, buena pregunta, ¿eh? Bueno, el caso concreto, si quieres te cuento un poco cómo lo vemos nosotros y luego vamos al caso concreto, si te parece. Mira, nosotros hemos tenido gente que ha empezado con nosotros y luego ha acabado en un medio tradicional. Tenemos gente que es periodista y estaba en un medio tradicional y luego se ha venido con nosotros. Y bueno, yo creo que al final el que existan blogs y empresas como las nuestras viene a ser, bueno, no voy a decir que seamos una cantera de medios tradicionales, porque también es al revés, y también hemos tenido gente que le han ofrecido irse a un medio y digamos que el conjunto de cosas que le ofrecíamos nosotros le parecía mejor y se han quedado, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que veo es que realmente me gustan mucho más las aproximaciones de complementariedad. Es decir, los blogs que yo encuentro interesantes o que yo destacaría generalmente son complementarios realmente a lo que se está haciendo en medios tradicionales y tal, ¿no? Yendo al caso concreto, bueno, el blog que tú mencionas, que es TechCrunch, que es muy específico, además es líder de tecnología mundial, podemos decirlo, es un blog que se ha articulado alrededor de la figura de un personaje como Arrington. Arrington es un tío que inició esa andadura
aprovechando que estaba súper conectado con todo el entorno de emprendedores de Silicon Valley y que tenía una agenda pues que digamos le cogía a todo el mundo el teléfono, ¿no? Digamos. Y entonces, bueno, él siempre ha hecho piruetas sobre las confidencias, sobre los rumores, sobre este tipo de cosas. Claro, el caso es que muchas veces el tiempo le ha dado la razón y otras algunas pues no se la ha dado. En el caso concreto del teléfono de Facebook, hombre, yo cuando lo leí, de hecho luego publiqué y escribí sobre el tema, encontré que la noticia era verosímil. Claro, no hay ninguna confirmación real porque no se puede ver el teléfono ni nada, sino que alguien de dentro de la compañía me lo ha confirmado. Luego, claro, luego lo que hace Reuters también es periodismo de declaraciones. Es decir, Facebook dice, Reuters tampoco tiene, o no consiguió por lo menos, realmente saber realmente la realidad, sino que recoge declaraciones. ¿Qué hay de realidad o qué no? Hombre, el desmentido de Facebook también puede ser en el sentido de que nosotros no estamos haciendo un teléfono, pero eso no quiere decir que no esté haciendo Nokia un teléfono que luego vaya a tener Facebook encima. Que al final la realidad yo creo que puede estar realmente ni en un polo ni en el otro. En todo caso, al final hay un tema que creo que es el que tú quieres, digamos, señalar, que digamos que la falta de rigurosidad en los blogs en contraposición a los medios tradicionales. Yo te diría que yo en los blogs he visto de todo, gente súper rigurosa, gente poco rigurosa y gente que se vende por un plato de lentejas. Y en los medios tradicionales también he percibido lo mismo. Al final yo creo que ahí lo único que nos ayuda es, bueno, creo que ser muy críticos, intentar abrir un poco el número de lecturas que tenemos, leer discursos y razones opuestas y sacar conclusiones por uno mismo, porque realmente tampoco creo que lo que se ha hecho siempre en medios nos garantice pues eso, que la información sea fidedigna, objetiva, etcétera, y todos los atributos que se le suelen atribuir. En el fondo, yo mencionar un poco la acotación que ha puesto Antonio de que hay espacio para todos. Yo creo que en realidad hablar de competencia en los blogs, tanto a nivel con otros medios como a nivel de blogs entre sí, no tiene demasiado sentido, más que nada porque se pasa un poco del tópico de compro un periódico o compro otro, no me voy a dejar dinero en dos periódicos, a leer de todo. Entonces, ¿para qué te vas a quedar? En el fondo es algo de perogrullo casi, ¿no? ¿Para qué te vas a quedar leyendo solo Reuters o leyendo solo Blog X o Blog Y cuando puedes leer Reuters, Blog X y Blog Y? No sé, la información la tienes, ¿no? Entonces, quien elige al fondo es el usuario. La competencia, yo lo que recomiendo en términos de competencia es leer cuanto más mejor, y cuanto más blogs y más bloggers mejor. Espera, que estaba ya antes. Un momento. Hola, buenas, soy Paloma. Mira, una pregunta para la mesa. Yo lo de los blogs, pues me queda un poco, los oigo, los veo, que fulanito tiene un blog y tal. ¿Os contratan para hacer un blog? Como yo te puedo decir, oye, mira, que es que voy a escribir un blog sobre cocina y no tengo la estructura. ¿Os contratan o hay negros para hacer blog? Porque hay veces que ves personajes que tienen su blog que dices, ¿cómo es posible que lo haya conseguido hacer? Bueno, nosotros tenemos, realmente los blogs de los que hablo a lo mejor en la presentación son los que nos hacemos y nos confinamos nosotros. Es decir, montamos el blog como cosa tecnológica, lo diseñamos, luego buscamos gente que escribe bien, trabajamos con ellos, tenemos una guía de estilo, una línea editorial, trabajamos la calidad, gestionamos el equipo y lo ponemos en marcha. Es decir, es como montar una mini publicación. No, una publicación, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, digamos, luego tenemos una segundo modelo que es para empresas, de forma transparente, eso sí, ¿eh? Lo de los negros se usa mucho también con los políticos, y el Twitter y el Facebook lo usan mucho, ¿eh? Pero en nuestro caso no. En nuestro caso, por ejemplo, si Sage o si Coca-Cola o si BBV nos contrata para hacer un blog o hacer una comunidad o hacer lo que sea, es transparente. Es decir, se sabe que nosotros lo hacemos y lo hacemos para ella, y los artículos los firma el autor. Es decir, si es Pepito Grillo, colaborador de Vuelos SL, que escribe para BBV, aparece la firma. Luego, a lo mejor, hay otro tipo de empresas que sí ofrecen lo que tú más o menos has descrito. Es decir, yo necesito esto poner en marcha y necesito a alguien pues que me monte la tecnología, que me enseñe a usarla, que me haga el diseño, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, ahí hay siempre dos opciones. Una es buscar una empresa, que hay muchas y muy buenas en España que se dedican a esto, y otra es probar con los servicios gratis que hay. Creo que un poco la ventaja que tiene esto de los blogs es que hay servicios que te lo dan gratis, y puedes probar con Coctelera o con WordPress. Es decir, hay una serie que tú puedes empezar, jugar un poco con la cosa, y luego suelo recomendar yo, si luego lo vas a usar mucho y le vas a sacar mucho partido, pues a lo mejor sí ya te merece la pena hacer algo más cuidado y hacer algo con más inversión, ¿no? Hola, soy Javier Montero, periodista y community manager bajo la marca Dinamizo. He llegado tarde, no sé si lo que os voy a preguntar ya lo habéis hablado. Quería saber la importancia de los blogs como vivero para generar una reputación, una dinamización online de servicios, de marcas, de personas. Si vosotros veis que es una buena herramienta utilizar un vivero, un blog únicamente como vivero. O sea, os pongo un ejemplo, una marca se monta un blog, no necesariamente de ese producto, a lo mejor un blog sobre naturaleza, porque tiene un producto relacionado con la naturaleza, y lo hace bien en el sentido de que da un buen contenido. ¿Creéis que puede ser una buena herramienta para conseguir dinamizar y conseguir una reputación online, disponer de ese blog como vivero? Gracias. Hombre, yo no solo creo que es una buena herramienta, sino creo que es una herramienta excelente. Pero bueno, el punto diferencial y el punto importante, también lo he dicho, es el contenido, ¿no? Es decir, mientras sea un buen blog, por supuesto, perfecto, ¿no? O sea, mientras sea un buen blog y ese blog esté asociado de alguna manera a la imagen de esa marca, es perfecto, o sea, es idóneo, es ideal. Y sobre todo por ese valor que tienen los blogs de cercanía, los blogs y los bloggers, de cercanía, de comunicación, de contacto directo. Has mencionado que no hace falta que sea que el producto, o sea, sobre lo que sale en blogs no hace falta que sea el producto de esa marca, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de una compañía que se dedica a la carpintería y hace unas jardineras y pone un blog de jardinería. Es perfecto, pero no por la relación entre hacemos una jardinera de madera y la jardinería, sino por la relación en que este tipo está haciendo un muy buen blog, por lógica estará haciendo buenas jardineras. Pero un momento, antes de seguir, tenemos dos preguntas que han venido por Twitter, y por darles paso, y como son dos, os voy a hacer una a cada uno de vosotros, ¿vale? Una de ellas iba además muy dirigida a ti y decía: oye, una vez que te haces profesional, ¿eso ya condiciona tus contenidos y tu pasión se viene abajo o consigues mantenerla? Esa era una de ellas. No. ¿No a qué? A ambas cosas. Me explico. Cuando mi blog personal, en la vías beta, si hay un buen día en el que yo vi una cosa que me irrita, pongo y empiezo a rajar y empiezo a darle coba porque por lo que hablaba de la pasión, porque lo tienes y ya, y algún día tienes que ponerlo. A lo mejor eso no entra. Pero la pasión no, todo lo contrario. O por lo menos, hablo siempre desde mi experiencia personal, es todo lo contrario. Yo en mi blog tenía una serie de comentarios. Cuando pasas al 10-40, que la media está en 40-50 comentarios, en gente que te dice, en gente que te apoya, en gente que te critica, en gente que te pone a parir, en gente que te pone para mí. Cuando todo eso pasa, realmente lo que estás haciendo es multiplicar los valores por los que empezaste tú, por lo que tú empezaste a bloguear, ¿no? Entonces, por así decirlo, la pasión, no, todo lo contrario. A mí lo que ha hecho ha sido que que me venga hacia arriba, por así decirlo. Yo amo mi trabajo como blogger, y es algo que me reporta unas satisfacciones y me reporta unas sensaciones buenas y motivadoras diarias, ¿no? Para nada. No, ni me siento condicionado a los contenidos, que aparte es algo en lo que creo que hay bastante libertad, ni me siento que esa pasión se haya venido a menos. Por cierto, que si vais a su blog, La Vida es Beta, hay un vídeo musical formado por muchos vídeos musicales, ¿no? que tiene, es precioso, ¿no? Un mashup de esos que es precioso. Bueno, la otra pregunta que había venido antes, era ¿cómo influye en los blogs el que la atención sea cada vez un recurso más escaso entre las personas? Bueno, al final encaja un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De que realmente, lo decía hace poco en una entrevista el jefazo de Nintendo, dice que ellos no competían con las consolas, que ellos competían con cualquier forma de ocio. Que si tú vas y te vas al cine o te pones una peli, eso ya es competencia de la Nintendo, ¿verdad? Y bueno, sí, es decir,
aquí pasa una cosa con los blogs, ¿no? Y con las publicaciones en general. Es que no hay barrera de entrada. Es decir, cualquiera aquí, nos empezamos un blog ahora y pues nos ponemos a escribir y ya tenemos la publicación online. Entonces, claro, lo que ha pasado es que hay 100.000 páginas de motor, 100.000 páginas de tecnología, de moda, de cocina, etcétera, etcétera, de todo lo que quieras. Claro, esto es muy distinto al kiosco, ¿verdad? Que el kiosco, por mucho que la cara, pues tenía eso, 3 de cocina, 3 de negocio, 15 de famosos, en fin, lo que hay en un kiosco, ¿no? Y claro, es muy diferente. Entonces, aquí lo interesante para los blogs o las asignaturas es diferenciarte. Es decir, si al final el teléfono de Facebook está en 500 blogs, si tú no aportas un poquito más, no das un poco más de valor, no aportas análisis, no aportas contexto, no aportas opinión y pasión, como habla Carlos, y no aportas algo que los demás no tengan, pues al final serás uno más en la multitud y tendrás tu huequito, pero poco más. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer los bloggers es esa búsqueda de diferenciarse en contenido de calidad y en luchar por estar ahí en ese top of mind que llaman la gente de marketing. Cuando uno piense en tecnología, piense en motor, que se acuerden de tu publicación, claro. Hola, mira, yo os quería preguntar, que habéis hablado del mestizaje, de los blogs y la integración. La pregunta es, ¿tú crees que desvirtúa el blog hacerlo una pestaña más de una página web? Y me explico. Por ejemplo, en el caso de mi web, que es de música, yo quiero generar tráfico a mi web. Entonces, lo hago a través de Facebook, de Twitter, de otros medios. El blog, a priori, no está indicado para generar tráfico, pero sí que aglutinándolo en la web, pues genera más impresiones, más páginas vistas, une a los usuarios, más tiempo de permanencia en la web. ¿Te parece que desvirtúa el sentido de los blogs? Bueno, yo creo que el sentido del blog nos debería dar igual. En general, ¿no? Hay gente, y esto yo creo que quien está en el mundo del blog del 2003, 2004, pues ha habido muchos debates que creo que hay mucha gente que se ha posicionado de una manera casi religiosa. Oye, que poner publicidad en los blogs es desvirtuar, es impuro, que hacer este tipo de cosas rompen las 10 leyes sagradas de los blogs. Bueno, yo creo que en el fondo lo que hay que es probar cosas, atreverse, cambiar, modificar. No hay ninguna tabla de los blogs a la que ser fiel, en mi opinión. Es decir, que cada uno, al final, sí, yo sí soy muy partidario de la transparencia, ¿no? Tú al final llegas a un pacto con la gente que te lee, con tu comunidad, con tus lectores, y mientras las cosas estén claras ahí, pues realmente originalmente los blogs se hicieran de una manera y lo pensara una gente de una determinada forma, pues bueno, está bien, pero bueno, si no estaríamos todo el mundo hoy haciendo portales. Entonces, si fuéramos tan rígidos y tan aquí no puede cambiarse nada, sería la historia de los años 90, no es la historia, ¿no? A mí me parece muy bien lo que hace. Muy buenas. Quería preguntar una cosa. Alrededor del artículo de Wired que decía que la web había muerto, pues os quería preguntar un par de cosas. Primero, si eso va a tener algún impacto en los blogs o pensáis que puede tener ningún impacto. ¿Qué tipo de cosas hay que hacer alrededor de un blog para que, o qué tipo de tráfico, si os llega mucho tráfico de redes sociales o de también otro tipo de dispositivos como iPads y demás? ¿Cuál es vuestra experiencia de todo este tipo de cosas y qué impacto puede tener? Sí, bueno, muy buena pregunta. El artículo de Wired trajo tela, ¿no? Lo más importante, bueno, al final os he dicho un poco en la pregunta, ¿no? Pero los blogs únicamente no sé... voy a dejar un poco de lado el tema de si la web va a morir o no, porque decirlo es inmediatamente suscitar que unos digan pues sí y otros digan pues no. Entonces vamos a dejar eso ahí. Los blogs únicamente no se ciñen a la web, ¿no? Que es lo que decías tú un poco al final, sino que ponías el ejemplo del iPad. En iPad tienes Flipboard, que a través de el feed que tu blog genera en Twitter, Flipboard lee tu Twitter o tu Facebook y te muestra los contenidos de una manera espectacular, o sea, sencillamente espectacular, y que los disfrutas, por así decirlo, porque los ves de una manera distinta, ¿no? ¿La web va a morir? Si quieres una opinión, yo creo que no. ¿Habrá cosas de la web que mueran? Sí. ¿Habrá maneras en las que la web muera? Sí. La web no va a morir, la web evoluciona. De la misma manera que es lo que decía yo al final,
los blogs van a evolucionar y los blogs van a cambiar porque Internet no se está quieto. Lo divertido de Internet es que no se está quieto. Lo divertido de Internet es que continuamente está cambiando y que una cosa tan tonta en el 2006 como parecía Twitter, que era poner ¿qué estabas haciendo en 140 caracteres? La coba que ha traído, ¿no? Entonces, no sabes, por eso cuando hablaba del futuro al final yo me quedaba callado. Prefería no augurar nada, porque lo bueno de Internet es que nunca sabes por dónde va a salirte, nunca sabes por dónde va a sorprenderte. Está mirando para allá y te sorprende por aquí, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que la web simplemente evoluciona. Hablar de morir no creo que sea propio. Otras cosas sí morirán. Pero yo creo que los blogs, sobre todo, los blogs no morirán. Lo que se mueren, a ver cómo lo digo. Los blogs no morirán, lo que se morirán son los bloggers, en el sentido de que los bloggers dejarán de escribir, ¿sabes? Entonces, un blog no se muere mientras haya bloggers. O sea, los blogs no mueren mientras estén bloggers ahí posteando. Se muera la web o se muera lo que se quiera morir. No sé si, como resumen final, te vale eso. Los blogs no se mueren. Luego, mientras haya bloggers, ¿no? Si alguien iba adelante. Sí. Hola. Les quería hacer una pregunta y seguramente está fundamentada en la ley de Pareto sobre lo que es totalmente original, ese 20% del que hablamos en Internet, y lo que es contenido duplicado. En España, por lo menos en el lado de anunciantes, vemos que hay una baja identificación de aquellos bloggers que realmente son prescriptores y están generando un contenido original. ¿Cómo desde Hipertextual y weblogs combaten eso? Porque al final, si los blogs van a vivir de la publicidad y la publicidad lo que busca es también relevancia y asociarse a aquellos bloggers que realmente son relevantes en la red, ¿cómo están combatiendo eso? Y me viene a la mente otra segunda pregunta: ¿cómo combaten la sombra de volumen de contenido que generan los grandes medios de comunicación? Pues un portal grande como El Mundo, o un NBC, o un New York Times. Bueno, en la primera parte, al final tiene que haber un trabajo editorial. Es decir, si antes, no sé si estabas en la parte de Demand Media, era todo muy algorítmico y mucha parte lo hacían robots y era todo como muy automático, pero realmente cuando haces una publicación pues tienes que hacer gestión de equipo, gestión de la calidad, supervisión, crítica, análisis, mejora, y tienes que estar bueno, yo tiendo a veces a decir cosas ingenieriles, ¿no? Pero en un ciclo constante de calidad, ¿no? Eso es inevitable, tienes que estar muy despierto a ver qué se está haciendo en todos lados y tienes que estar, pues digamos, con una actitud bastante competitiva en el sentido de mejora continua. En ese sentido, yo creo que la gente que se acerca a nosotros se acerca también buscando eso. Es decir, también me gusta escribir ahí porque sé que hacéis una cosa chula, que hacéis una cosa buena y que tenéis muchos lectores por eso. Entonces, yo creo que el perfil que se nos aproxima y que se nos ofrece muchas veces se autofiltra él, ¿no? Entonces, pero vamos, estoy totalmente contigo. Es decir, hoy día la copia genera, páginas vistas residuales que se pueden monetizar rentabilizar con AdSense y con ese tipo de cosas, pero a donde nosotros queremos estar, que es en que venga una marca y quiero estar ahí porque es relevante, porque este sitio, quiero asociar mi marca a tu sitio y quiero hacer una acción chula y potente, que es donde queremos estar, pasa ineludiblemente por lo que tú has dicho. Y en cuanto a la generación de contenido del mundo, has mencionado, ¿verdad? Hombre, al final, hay un poco sitio para todos. Es decir, también nosotros hemos tenido una oportunidad, y hay que decirlo así, en el sentido de que hemos cubierto un hueco que medios tradicionales no habían cubierto. Es decir, nosotros, más que al mundo, nos parecíamos a un Condé Nast, a un Hachette, a un GMJ, ¿no? Que son la gente que hace las revistas, ¿no? La gente que hace las revistas de los kioscos y que durante muchos años las versiones online pues las han descuidado. Es decir, eso ha sido una ventana de oportunidad realmente para que salgan publicaciones como las nuestras. Si hubieran hecho una apuesta totalmente por la red en 2004, nosotros lo hubiéramos tenido muchísimo más difícil. Entonces, realmente con respecto al mundo y sitios como Marca, El País y tal, al final, y aquí estamos hablando de un cambio en una industria, lo razonable es que si había 5 grandes,
se mantengan 4, a lo mejor uno cae y a lo mejor entra uno nuevo. Eso es lo normal. Lo extrañísimo y que no ha pasado nunca es que caigan los 5 líderes y salgan 5 nuevos y se hagan con un mercado. Eso yo creo que es muy ingenuo esperarlo, ¿no? Entonces, que esta gente va a seguir siendo potente, va a seguir haciendo cosas buenas, va a seguir teniendo éxito, yo prácticamente cuento con ello. Lo que sí veo es que hay una oportunidad para que gente que hace medios de otra manera y que apuesta fuerte, pues se haga también un hueco. Pero no creo en esa revolución de la industria, etcétera, que va a caer todo gigante y tal. Yo creo que eso no va a pasar. De acuerdo. Hola. Pero bueno. Bueno, buenas tardes. Quería darles gracias por su presentación, ha sido muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con una especie de reflexión y quisiera que me corrijan en caso de que me equivoque. Viendo los rankings en general, me da la sensación de que España goza de cierto modo de una ventaja competitiva dentro de la blogosfera hispana, por ejemplo en relación con la de Latinoamérica. Quisiera pues preguntarles realmente qué es lo que puede marcar esa diferencia. Puede ser la diferencia horaria, la rapidez de los contenidos. Es cierto que hay unos grandes, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Celularis, Firewire, Webvitos en México. Pero bueno, realmente, ¿qué vendría a marcar esa diferencia? También, ¿qué importancia podría tener el mismo desarrollo de las TIC, el acceso a la banda ancha por parte de la población y la capacidad de adquirir conocimientos en la materia? Y por otro lado, en cuanto a las tendencias de futuro, me da la sensación también de que estamos pasando de unos procesos de creación de blogs individuales a unos procesos de diferentes tipos de blogs que tienen diferentes contenidos, asociación de ellos. Es decir, hasta qué punto esta asociación de blogs puede llegar, de cierto modo, a desvirtuar las probabilidades de que una persona que se inicie en el mundo de los blogs tenga posibilidades de llegar hasta arriba, como lo han hecho ustedes. Muchas gracias. O sea, a mí no me gustan los rankings, por eso que has dicho al principio, porque los rankings acaban inevitablemente en el ombliguismo y en el yo soy mejor, tú eres mejor. En Latinoamérica, has mencionado algunos de los más notables, Firewire, Celularis, Mariana Martino, Webvitos. En mi opinión es que hay también blogs enormes y blogs grandísimos. ¿A qué puede deberse? Yo creo que en parte sí, pues todo el tema de las telecomunicaciones, todo el tema del acceso a Internet, pero tampoco creo que determine un poco no, es que estos son mejores bloggers o mejores blogs porque son de Latinoamérica o porque son de Hispanoamérica, simplemente por aparecer en un ranking o por no aparecer en un ranking o por... En el fondo, y vuelvo a remitirme a mi presentación con perdón, lo que importa es el contenido y lo que importa es el blogger que hay detrás y lo que importa es la pasión que le pongas y cómo lo hagas. Esa calidad no es medible, entonces nadie hay o sea, no puedes ir a casa de cada blog poniendo un sensor de estos de mentiras para ver cómo de emoción estás escribiendo el contenido o que, ¿sabes? No puedes hacer eso, simplemente es lo que importa, eso se traduce en un contenido y se traduce en una calidad de lo que haces. Y medir la calidad es absurdo y en el fondo es lo que te digo, acaba derivando en no, es que este blog es mejor que tal, es mejor. Puede haber un blog que tenga una visita al mes y darle 1000 vueltas a otro que tiene 100.000. Entonces no merece la pena entrar en no, es tal, a lo que te refieres de nivel de popularidad, de visitas y tal, puede ser que sí que tenga algo que ver ese tema de telecomunicaciones y el acceso y demás. Solo por una apuntada a lo que comentaste, hombre, yo creo que hay un tema ahí de penetración de las TIC y luego de la gente que quiere montar negocio hay un tema también de madurez de los mercados publicitarios. Si nosotros tenemos 1 millón de usuarios en México al mes, pero nos cuesta a Dios y ayuda intentar vender eso un poco, también en parte porque no estamos en México, ¿no? Pero bueno, también, fíjate, nosotros nos hemos movido también mucho a Brasil. Si estamos sacando publicaciones en Brasil, porque, bueno, para nosotros el mercado Latinoamérica y mercado brasileño pues son el futuro, no todo Latinoamérica, pero México, Chile, etcétera, hay unos países que tienen un potencial de desarrollo enorme, que están creciendo ahora mucho y que bueno, que yo creo que para los que hacemos contenido en castellano son el futuro, sin olvidar Estados Unidos, mercado latino, ¿no? que también es muy interesante. Pero yo creo que es cuestión de años, de los próximos 4, 5, 6 años esperemos que nos den ahí muchas sorpresas porque bueno, es, digamos, el mercado emergente más potente y además que yo creo que es hacia donde
los que hacemos contenido en español donde tenemos que mirar. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Domingo. Quería haceros una reflexión y un par de preguntas. En los años que hablabais, desde el 2004-2005, la evolución hasta ahora, los blogs han evolucionado, evidentemente, pero yo me quería centrar sobre todo en la evolución tanto de la audiencia como en la forma de leer los blogs. Cuando empezaron al principio, lo hablábamos antes, había muchos blogs relacionados con tecnología, relacionados con pues todo lo que tenía que ver, porque los usuarios avanzados eran los que primero entraron en todo el tema de Internet, en blogs y demás. Sin embargo, eso ha ido cambiando por el acceso que se ha hablado antes a la banda ancha. Entra muchísima más población hoy accediendo a Internet, accediendo a contenidos y accediendo a blogs también. Pero por medio han entrado también en estos años otra serie de factores, como en su momento lo que se pensaba que iba a ser la revolución, que eran los RSS, que podría ser la forma única de leer los blogs. Ahí fue la compra de FeedBurner por Google en su momento, y más allá vienen todas las redes sociales. ¿Cómo ha influido en los blogs que vosotros tenéis en ambos casos, en las redes de blogs que tenéis, ese cambio de perfil de un público puramente o masivamente tecnológico hacia ese público que está más en redes sociales y lee menos blogs, en la medida en que menos en cuanto a ir a ver diariamente, sino que espera a lo mejor ver los enlaces en Twitter, en Facebook, para ir hacia los que les resultan interesantes, y el otro tipo de público que sí va más directamente? ¿Habéis medido, tenéis mediciones, datos de cómo eso ha cambiado? Y la otra es hacia ti, Carlos, en cuanto a la hora de escribir los blogs, sea de la temática que sea, ¿en qué medida piensas a la hora de diseñar el contenido en ese usuario, cómo va evolucionando? ¿Y cómo piensas que va a evolucionar el perfil, que ya no en tanto en un blog de Apple o en un blog genérico? Gracias. Bueno, Antonio, la verdad es que no solo lo medimos, sino que estamos obsesionados con medir. Tenemos un cuadro de mando que parecemos la NASA, ¿eh? Ya te lo tengo que enseñar. No, hombre, nosotros medimos mucho. Para mí, y bueno, para nosotros en general, la variable a optimizar, digamos, en todo lo que es el tráfico es usuario recurrente, parroquiano, el que viene todos los días, el que no el paracaidista que viene de Google, coge lo que quiere y se va, sino el tío que viene. Ahí había un trasvase, como tú has dicho, y los más tecnólogos o más aficionados a tecnología pensábamos que el RSS, que Technorati iba a hacerle daño a Google, que Blogline era la hostia limonera, en fin, una serie de cosas que luego se han caído, y porque teníamos ese prejuicio de que lo que es interesante para nosotros es interesante para la gente normal. Y al final Facebook y otros han venido a mostrarnos la realidad, ¿no? Entonces, el que se suscribe por Twitter y por Facebook, yo lo asimilo mucho a un parroquiano. Es decir, quiero seguir todo lo que dices y quiero tenerlo a mano, y cuando vea que el titular me seduce, pues clico y voy. De hecho, es un poquito hasta más agradecido, porque en los RSS, que es un formato para leer publicaciones y tal, el lector muchas veces te exigía que tuviera el artículo entero. Si yo quiero leerlo en mi Bloglines o mi Google Reader, sin embargo el de Twitter le parece muy bien que solo le des el titular y tiene que ir a la web a leerlo. De alguna manera genera más tráfico, ¿no? Pero realmente yo lo asimilo mucho a como si la gente normal usara el RSS, ¿no? Sigo a través de estos entornos, que además termino viendo otras cosas, que si alguien en Twitter lo puede volver a compartir y puede hacer más cosas con eso que tú le has dado, ¿no? Tenemos un porcentaje de los últimos que he mirado y los que me han analizado últimamente del sector tecnológico, está entre el 3 y el 5%, que es nada. Es decir, no sería significativo si no fuera porque ha crecido un 600% en el último año. Entonces, claro, tú dices, vale, es el 3%, pero si esto sigue creciendo a este ritmo, que bueno, por lo menos un par de años de recorrido creo que tiene, pues va a ser una fuente de tráfico muy relevante y que hay que mirar, bueno, igual que se mira Google, igual que se mira que te enlacen. Para nosotros todavía es pequeño, pero bueno, es cuestión de tiempo. Bueno, no he entendido bien tu pregunta. Creo que quieres decir que cómo veo yo que van evolucionando esos usuarios y cómo reacciono a la evolución de los usuarios. ¿En qué medida piensas en el perfil de usuarios a la hora de diseñar el contenido? Sí.
yo creo que lo más importante, además, truco de blogger, por así decirlo, me parece súper importante escribir el post como si el blogger estuviese detrás de la pantalla, como si estuviese mirando. Da un poco de miedo, pero funciona bien, ¿sabes? O sea, quiero decir, pensar en que hay alguien que va a responder a lo que tú le escribas y a lo que tú le digas, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, quiero decir, no, me has preguntado, te digo mi opinión, no digo que sea universal lo que debe hacerse así. Yo pienso siempre en el usuario, siempre en el lector, lo pongo siempre delante. O sea, si voy a escribir algo, pienso en esto. Y si voy a poner una frase que es más enrevesada, que está bien escrita, que está en un castellano bien escrito y ortográficamente bien puesta, pero no es todo lo clara que debería hacer, prefiero cambiarla. O sea, aunque sea molesto, aunque tenga que quitar un párrafo, pero prefiero cambiarla. Ahora, eso en cuanto a qué prioridad le pongo yo al lector a la hora de escribir. Y luego, ¿cómo veo yo que están evolucionando los usuarios? Creo que el usuario, o sea, el lector, no me gusta el palabra usuario tampoco, ¿no? El lector de blog está evolucionando a nivel de que se está masivizando, ¿sabes? Bueno, tampoco sé si la palabra existe, se está haciendo más masivo, se está haciendo más esto. A mí nunca se me olvidará cuando yo estaba en los pasillos de la universidad, entre dos prácticas, en tirar un pasillo con el portátil, estaba escribiendo en me paró una chica y me dijo, tú eres del 1040. Ahí es cuando te das cuenta, ahí cuando se te descoloca un poco la cosa y dices, ¿cómo es posible que una chica de medicina, que no tiene ni idea, o que tú dirías esta chica, como le hago de tecnología a esta chica, sepa que, aunque no sepa que hay un blog que se llama 1040? Es lo que yo decía. Entonces, yo creo que los blogs cada vez están llegando a más gente. Otra anécdota, y por terminar, cuando de las primeras veces que tú eres blogger, tú eres cual, y yo le pregunté, pero ¿sabes lo que es un blog y tal? Porque claro, le pregunté a un amigo, lo veía muy perdido y me dijo, sí, eso es lo que aparece abajo en el 20. Claro, me quedé muy descolocado. Claro, me quedé como, ¿qué es esto? Entonces, fui a 20, bajé y abajo 20 tiene una letrita chiquita que pone blog. Entonces, claro, esa persona de todo su universo conocido, la palabra blog solo la había visto en la esquina de abajo de 20 que pone blog, que tiene un enlace a su propio blog corporativo, ¿no? Entonces, claro, eso fue hace un año. Entonces, de aquí a un tiempo, lo que he notado, o sea, por ponerte las dos, un eje temporal, digamos, es que la gente ya, para la gente de los blogs, o para los jóvenes, que es el entorno en el que yo me muevo más, los blogs ya no es eso que aparece en la esquina de abajo de 20, ¿sabes? Es un modo de comunicación y es algo donde hay gente escribiendo de una manera distinta, que yo creo que no acaba de identificar un poco con es gente, con lo que voy diciendo, es gente que pone pasión, es gente que aporta su opinión, pero que es de una manera distinta, una manera que no es tan seria, una manera que es más enrollada, por así decirlo, ¿no? No sé si respondes a tu pregunta. Hola, buenas. Soy Javín Gold de GoVoice. A vosotros habéis dejado muy claro que un periodista y un bloguero son cosas muy diferentes. Sin embargo, sí que hay un gran trasvase de periodistas famosos que han pasado a las redes sociales, que han pasado a Twitter, y a su vez blogueros que se han hecho tan famosos que a ellos han acudido medios periodísticos. ¿Creéis que es posible que a corto o a medio plazo algunos vicios del periodismo actual, en tanto en cuanto a información que no se contrasta, que medios más grandes roban las noticias a los medios más pequeños, que haya falta de independencia, que se ceden a veces incluso a presiones económicas o de grupos, eso pueda pasarse a corto o a medio plazo a los blogs? Es decir, que se pierda ese grado de libertad o de pureza que a día de hoy tienen los blogs. Bueno, yo es que no creo en los blogs de esa manera, ¿no? Es decir, yo creo en el blog de Rafa de No Podemos Más, porque he leído durante años las cosas que cuenta, me gusta cómo lo cuenta, me parece auténtico, sé que no me vende milongas, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo en el blog de tal persona que lo escribe con ese nombre y apellido y tiene esa cara pegada allí en la pared. Pero en los blogs en general, de que se le añaden atributos de independencia, de pureza, de idealismo, hombre, eso está, digamos, en el germen del fenómeno, pero que luego la herramienta no haya sido utilizada como tú dices, pero vamos, eso, tal como tú lo describes, que sucede. Entonces, yo creo que hay algo que se nos enseña siempre en el cole, eso de ser crítico con la información que lee, leer dos periódicos, que en España al final ha sido leer el Marca y el As, pero bueno, que en la escuela nos decían que hay que ser dos, que eso de siempre mirar varias fuentes, y que hablaban también Carlos de ello. Al final no hay nada que nos salve de eso, de ser crítico, de intentar que no nos tomen el pelo por lo menos muchas veces, o por lo menos más de una vez de la misma forma. No hay nada que nos salve de eso. Es decir, no hay ni un formato, ni una empresa, ni un líder que nos pueda de decir, bueno, ya está, aquí tienes esta fórmula para evitar que te engañe, te malinterpreten, tal. Entonces, bueno, yo realmente creo que en el fenómeno blog
tampoco esa tecnoutopía de que nos lleva a un nuevo estadio en el que no suceden esas cosas, pues luego no es real. Al final lo único que nos queda es, pues eso, leer, seleccionar, contrastar y ser crítico. No veo otra historia ahí. Que al principio se empezó diciendo eso de, has dejado muy claro que el ser un periodista es blogger, es algo que, bueno, me parece importante. Periodista blogger es lo mismo, es lo que decía al principio de formato. En el fondo es una persona escribiendo, entonces, pero las personas, los seres humanos, por no decir esta persona es una persona que escribe, pues como que lo decimos periodista blogger. En el fondo depende del formato. Entonces, un periodista es un blogger si escribe en un blog y un blogger es un periodista si escribe en un periódico. Blogger periodista o la distinción blogger periodista, blogger / periodista con términos despectivos es algo que creo que, además de estar muy ciclado y de que está repetido esta sociedad, no es algo bueno. Simplemente de lo que depende es pues de dónde escribas. Si escribes en un periódico eres un periodista, si escribes en un blog es un blogger, ¿no? Lo que importa es lo que hay detrás, la manera en la que se hace un blog y la manera en la que un blogger transmite, que a mi parecer es lo que cuenta. Algo que tenemos en común es que son las dos profesiones que más les gusta hablar de sí mismas, a los periodistas de periodismo y a los bloggers de blogs. Eso sí que se mantiene constante. Sí, tenía dos preguntas en realidad, muy rápidas. Una, si en vuestra opinión lo que ha sucedido con la tecnología ligada al blogging es pues lo que ha sucedido ya muchas veces antes en Internet, que es que de repente caen de golpe las barreras de acceso para muchísimas personas que siempre habían tenido esa idea de que tenían algo interesante que contar al mundo. Ahora de repente hay 200.000 personas en España para las que esa barrera ha caído y ven que pueden hacerlo. Si en vuestra opinión eso va a suceder en los próximos tiempos con alguna otra barrera que todavía existe y que hay muchas personas que están esperando que caiga. Si habéis descubierto, si habéis olfateado alguna nueva tendencia. La primera pregunta. La segunda, bueno, en realidad es para los ponentes, pero también para el moderador, porque lo ha comentado al inicio. Las mujeres, o sea, las mujeres cocinan mucho mejor que los hombres, pero los principales cocineros del mundo son hombres. Los directores de orquesta, cirujanos, pilotos, tantas profesiones. ¿Qué pasa con el blogging? O sea, ¿hay alguna forma de hacer, o hay que caer en los tópicos de no, es que no hay temas que interesen a las mujeres? Espero que no. Gracias. Bueno, lo de adivinar el futuro siempre es meterte en camisa de once varas. Hombre, hay un tema que bueno, que yo creo que ahora hay gente que lo está empujando mucho, que digamos que el asociacionismo, la participación ciudadana y este tipo de cosas que digamos es muy difícil de articular en el mundo físico y también en el mundo online. Hace un año, creo, un poquito más, lo del manifiesto contra la ley que se promovió por los derechos en Internet y tal, fue muy distribuido y tuvo ese encanto de lo distribuido, pero luego era muy difícil ir a un sitio y decir, bueno, ¿dónde está el manifiesto? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Cómo recogen firmas para presentarlos en un sitio? ¿Cómo se organizan esta gente, no? Entonces ahora yo creo que está saliendo gente que está planteando temas de este tipo. Hace poco se presentó aquí en Madrid una plataforma que se llama Actuable, que tiene muy buena pinta y que yo creo que tiene que ir más allá de me apunto a este grupo de Facebook de estoy a favor de el agua de grifo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde a lo mejor es donde veamos alguna nueva tecnología que facilite esa participación social. Y en cuanto a las mujeres, yo creo que es una anomalía histórica. Así que porque empezaron los frikis tecnológicos, o empezamos. Bueno, el tema es que los que empezamos escribiendo blogs éramos informáticos con gafas. Entonces, claro, hay un sesgo inicial ahí de gran volumen del que todavía no nos hemos librado. Pero bueno, yo creo que las cosas están cambiando muchísimo. Si te vas a los blogs de él, si te vas a todo el mundo que está creando ahora blogs de moda, cada vez más chicas, y no solo por temática, sino cada vez más chicas escribiendo tecnología. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo de que esto se nivele y bueno, una de mis blogs favoritas es la chica que escribe a Lifehacker, que es, bueno, no es tecnología pura, pero sí es muy relacionada. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo de que nos libremos de esta maldición que parecemos la escuela de Teleco, ¿eh? No puede ser. Espera, que de mano. Yo por añadir simplemente una cosa, mirando esto, a veces también cuando hay evolución tecnológica te saltas un paso. Es decir, cuando vas a redes sociales los porcentajes de mujeres son más altos que los de hombres. O sea, que es posible que igual se han saltado ya los blogs y ya no vuelven allí. O sea, que puede pasar esto. Les ha resultado más sencillo ese paso. Sí, efectivamente, una de las razones podía ser, me parece, que el origen fuera muy tecnológico. Y bueno, oye, que queda poco tiempo.
Sí, quería preguntaros, habéis hablado antes de la comercialización del blog a través de la publicidad, que es, digamos, uno de los modelos tradicionales. Me gustaría si podríais introducir, al menos en el tiempo que podáis, otros canales a lo mejor más indirectos de comercialización, como puedan ser pues tiendas online, etcétera, que se apoyen, o digamos que el blog se apoye en ellas para de alguna forma sacar un rendimiento económico. Bueno, realmente hay gente que... Bueno, ahí hay dos posibles escenarios si hablas de comercio electrónico. Uno que seas... Bueno, yo hago la publicación y tengo referencias a tiendas y cobro cuando el usuario compra. Eso puede funcionar siempre y cuando esté muy bien especializado y tengan volumen. Si no, los ingresos suelen ser pocos, porque si son pocos los que hacen clic, los que luego ya compran son todavía bastante menos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay nichos y hay gente que lo hace bien y es rentable, ¿eh? Pero yo lo veo complicado. Y luego complementar, digamos, una publicación, ¿no? Coger Chataca y le pongo una tienda de electrónica de consumo, que sería otra opción, ¿no? Si tengo un blog de éxito menos de nicho y yo mismo me hago mismo la tienda, bueno, ahí siempre hay una dificultad, bueno, dos dificultades. Una es que generalmente los que hacemos medio bien contenidos, probablemente es muy probable que no hagamos bien comercio electrónico y todo el back office, todo el trabajo que requiere ser muy bueno en eso, ¿no? Y lo segundo es que como se organiza la información en una web, es muy difícil pasar de una web, voy a decirlo, de lectura o de consumo a una web que llaman transaccional. Es decir, no está el usuario en el mismo contexto, es difícil cómo organizar la información para que acceda a la compra. Hombre, posibilidades hay, es decir, no, por pura lógica, si haces bien las dos partes de la ecuación debería funcionar, pero bueno, es muy complicado. De todas formas, no me refería específica exclusivamente al comercio electrónico, sino que pudierais dar al menos en una enumeración de qué otras alternativas en este momento en la globosfera se están manejando, aunque unas puedan tener mayor o menor éxito en función de una serie de variables. Para mí lo más interesante que ha pasado en los últimos tiempos son gente como Ars Technica o como GigaOM, son blogs americanos que lo que venden es por pago de usuario, el acceso a, digamos, más contenido y acceso también más a los que hacen el contenido en una especie de focus groups y con información que bueno, que no son Gartner, pero están en un punto intermedio, ¿no? Te hacen grandes papers sobre las temáticas del blog y te dan, digamos, acceso a trabajos que son menos dependientes de la actualidad, y son gente que ha tirado por ahí. De lo que he visto saliéndose de la publicidad, lo más interesante es lo que ha hecho esta gente. Ahora, vamos a ver, habéis mencionado el megapanel de control, ¿vale? Yo algunas veces tengo que hacer algún estudio sobre la importancia de un blog, ¿vale? Y tengo una pequeña formulilla con una serie de ítems que me gustaría que me dijeseis si es correcto, no es correcto, es objetivo, si añadiríais o si quitaríais. Considero un blog que es importante cuando cumple al menos estas características: un mínimo de 30 suscriptores, un mínimo de 3 posts a la semana, un PageRank de 6 sobre 10, una antigüedad mínima de 3 años realmente activo, Solo, perdona, como yo creo que es muy de detalle y muy de interés tuyo, yo creo que eso sí que lo vais a tratar fuera, ¿vale? Lo vais a tratar, perfecto. pero preguntas casi mejor, porque como tenemos muy poco tiempo, me preferiría... Me parece interesante, pero probablemente no para todos a la vez. Entonces, pasamos a esa... No, está detrás. Buenas. Antes has comentado que Weblogs lo contemplabas un poco como HT y todos estos grupos editoriales que, pues eso, que tienen sus revistas temáticas, etcétera. Lo que yo creo es que al final lo que ha pasado con esas revistas es que el contenido, en su mayoría al final, era un contenido sobre todo publicitario. Había marcas detrás, de colonias, si es de mujer, por ejemplo, de colonias, de ropa, etcétera, que calzaban su contenido y se les daba una forma bonita, como bien escrito y tal, y entonces lo lanzaban. ¿Vosotros creéis que bueno, eso yo creo que al final lo que ha hecho es que la gente se vaya a los blogs, que son más independientes, que es opinión, es visiones personales, etcétera? ¿Vosotros creéis que cuando un blog se hace muy famoso, tiene mucha audiencia, pase como con las revistas y digamos que se corrompa y cree, o sea, que en un futuro la gente
tiende a irse a otros blogs o a otros soportes que sean más independientes? Bueno, a la limón. Yo creo que es factible. Es decir, si al final no cuidas a la gente que te lee bajo la presunción de que la gente es idiota, lo más probable es que acabes muy solo. Y eso puede pasar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos todo un debate fabuloso sobre cosas como se venden post, es decir, artículos dentro de los blogs. Porque hay marcas que compran artículos, ¿no? Y te dan un dinero y tú escribes sobre mí. Y hay gente que lo dice, oye, he vendido este artículo que es comprado por Solán de Cabras. Y hay gente incluso que no lo dice. Entonces, nosotros ahí hemos sido, creo que excesivamente, incluso, bueno, no sé si excesivamente, pero sí somos muy, muy puritanos. Es decir, yo creo que si hago eso, mucha gente de la que está en nuestros blogs va a perder parte de la confianza, si no toda. Entonces, para nosotros es largo plazo versus corto plazo. Nos hemos inventado una fórmula que es, hay una zona de la página que se llama Club, en la que las cosas no pasan en portada, y aquí le decimos, oye, mira, aquí ponemos acciones comerciales, promociones, concursos, todo con marcas y comprado por ellas. Pero esto es una zona comercial. Si tú no te interesa, la zona de contenidos, ahí no se vende nada, ¿no? Entonces, para mí es, bueno, corto plazo frente a largo plazo. Y sí, una acotación muy pequeñita. Lo que decías de con el tiempo, cuando los blogs se vuelven más importantes, como que se pierde un poco el espíritu. En unos casos será una cosa y en otros casos será otra. De lo que depende es de los bloggers que haya detrás. Si los bloggers con el tiempo se crecen o pierden esa pasión inicial, el blog se irá a pique porque los lectores se van. Si no, no. Quiero decir que no hay manera de absoluta de establecerlo. Cuando un blog se vuelve famoso se pierde puede que sí, que no. Bueno, hola, soy Mercedes, yo tengo un blog, soy mujer, tengo un blog y el 90% de mis usuarios son mujeres, es un blog de literatura. Y mi pregunta... La URL. No, pero es de literatura romántica, entonces influye bastante. Yo leo RA. Entonces, mi pregunta es, porque ya he recibido 2 correos de 2 empresas que estamos aquí todo el rato hablando del blog, tiene que ser personal, la pasión del blogger por detrás, y ya he recibido ofertas de que se hacen cargo de mis actualizaciones como si yo lo estuviera firmando. Entonces, ¿qué pensáis sobre esto? Bueno, eso que comentas es algo bastante importante y muy buena observación, porque es algo que además que últimamente se está diciendo bastante. También la pregunta que ponía Antonio Domingo antes es, los blogs ya no son lo que aparece en la esquinita de Twenty, ya es algo más, y entonces eso también se traduce en las empresas. Entonces las empresas cada vez se fijan más. Entonces, y yo he visto casos de que X persona ha puesto en un blog relativamente poco conocido a parir a tal producto y salía, pero bien día. Entonces, ¿por qué? Porque lo que había puesto era en un foro muy poco conocido, pero resulta que aparecía el primer resultado, y como aparecía el primer resultado, cuando ponías el nombre de la marca, claro, acciones legales, y eso por un lado. Entonces, lo que tú haces con tu blog es magnífico, y si una empresa ha llegado al punto de que una empresa se fija en ti y toma lo que está diciendo, o sea, ha llegado al punto de que tu opinión, complementada con la de tus lectores, que respetan y valoran tu opinión, ha trascendido y tiene valor para una empresa. Entonces, eso es lo importante, y sí, por supuesto que pasa, y por supuesto que ocurre, y cada vez más. ¿Por qué? Porque los blogs, digamos, que han sufrido o están sufriendo un aumento de popularidad, en mi opinión, en ese sentido, y sí que es notable. Bueno, yo las 2 preguntas que tenía aquí, que era concretar, y las podéis contestar los que queráis, pues había alguien que decía que dijéramos un rango de lo que ganaba un bloguero profesional, que si le merecía la pena ser bloguero profesional o trabajar en una entidad de comida rápida. Esa era una pregunta. Y la otra era si podíais contar un poco, muy rápidamente, por supuesto, cuál sería el día a día de alguien que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Es decir, entiendo que lo que preguntan es que qué parte se dedica pues a formarse, a leer, que le contáis un poco vuestro día.
A lo mejor es mejor preguntarte a ti lo del dinero y a ti lo del día, ¿vale? Entonces... ¿Una cara cruz o algo? Rango, ¿eh? Porque... Bueno, rango. Es que el rango es muy amplio y esto es un problema para ayudar a este amigo preguntón. Yo es que sabía que iba a esta pregunta y verdad, ¿eh? Nosotros tenemos ahora mismo más de 200 colaboradores. Y entonces tenemos gente que vive de esto y que puede estar desde los 3.000 a los 1.200 y vive profesionalmente de esto. Tenemos una clase de media, que es el mayor segmento, que son gente que está en un ingreso entre los 300 y 800, son todos part-time, es decir, tienen una actividad profesional y complementan con escribir con nosotros. Y luego tenemos las publicaciones que están empezando, la gente que llega nueva, que está entre 300 y 100. Todo esto es muy dependiente de la aportación, es decir, tenemos bloggers que escriben, trabajan 8 horas diarias, escriben mucho y hacen mucho con nosotros y escriben publicaciones que van bien, y hay gente pues que escribe una vez cada 4 días y tiene una pequeña colaboración y está un poco conectado, y entonces lo que gana es puramente simbólico, es decir, invita unas cañas y ya está. Entonces, claro, al final va a depender de si estás en una publicación que tiene ingresos razonables y si tu aportación y colaboración es no suficientemente significativa. Hombre, hay cotas de bastante dinero, hay una clase media que es donde está la mayoría de la gente, y luego hay quienes están empezando y tienen algo simbólico. Tomo también un poco de otra pregunta. En mi caso creo que sí compensa, y también suscribo lo que dice, es cuestión de rangos. Quiero decir, hay redes de blogs profesionales y redes de blogs profesionales. Unas tendrán más tráfico, más dinero, y otras no. Quiero decir, eso como en todos lados, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican a lo mismo, pero unas son más importantes que otras. Y bueno, voy a esta. En el caso de mi día a día profesional, bueno, yo comentaba al principio, yo estudio medicina, yo me levanto por las mañanas, desayuno, ducho, voy a la universidad, vuelvo, cuando vuelvo como, si como solo suelo comer leyendo feeds, no veo los telediarios, que es otra cosa que no por rechazo a los telediarios, sino porque considero que la información que me proporciono a mí mismo a través de Twitter, blogs, Google Reader es más notable, es más selecta, se adecua más a lo que yo quiero. En el telediario no sabes con lo que te va a salir, o sea, alguien está decidiendo la información que te va a dar, ese es el como eso, leyendo feeds, me pongo un poco al tanto de cómo está. Yo colaboro actualmente en 2 blogs, en Al 1040 y en Tebelia. Normalmente después de comer me pongo a redactar los posts de Tebelia. Normalmente suelo centrarme a veces uno de actualidad, otro de contenido propio. Cuando hablo de contenido propio es que a lo mejor puedes hablar de una noticia o puedes hablar de algo que a ti te apasione. Pues hace poco 5 momentos épicos de tal serie, en el caso de Tebelia, o algo más personal, en el sentido de que te sale como más de ti, digamos, ¿no? Es como mucho más esto, no únicamente ha ocurrido tal cosa. Después me pongo a estudiar. Estoy estudiando normalmente hasta las 8 y media, el momento en el que me pongo a trabajar para el 1040. Normalmente siempre les Twitter o les tal, y ceno, veo mis series, me meto en la cama, leo un poco más feeds y más Twitter con el iPad y ya está. Ese es el día, no de cualquier persona normal, quiero decir, tampoco. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos hecho una idea de cómo es ser blogger profesional, y que según el rango que estés, pues te compensa no trabajar en una entidad de comida rápida, o sí, depende. Y oye, muchas gracias a todos y por supuesto por estar aquí. Estáis invitados ahora a que nos tomemos todos juntos y hablemos de datos como esos en una caña, y simplemente deciros que si teníais el programa en este mes, tenía que haber tocado videojuegos, pero como queremos montar a la vez de la charla de videojuegos, pues una semana completa dedicada a los videojuegos, pues oye, después de agosto eso no era casi imposible, y lo vamos a hacer el mes que viene, ¿vale? Hemos adelantado de blogger profesional, y el próximo mes lo dedicaremos a los videojuegos, y con una semana especial de Fundación Telefónica en distintas sedes de Madrid, ¿vale? Muchas gracias a todos y hasta el mes que viene.